En circunstancias misteriosas, en la noche tardía, desapareció sin dejar rastro la joven Rowan de una familia estadounidense. Las autoridades policiales iniciaron inmediatamente la búsqueda, que pronto les condujo a una serie de descubrimientos sorprendentes e impredecibles. Después de resolver el enigma de la desaparición, los investigadores se enfrentaron a un nuevo conjunto de preguntas inquietantes que profundizaron aún más el misterio. Rowan, nacida en San Diego, California, se mudó a Missouri, a la acogedora pequeña ciudad de Stella, poco después del divorcio de sus padres con su madre. En su nuevo hogar, la madre conoció a David, lo que llevó a un nuevo matrimonio y a la ampliación de la familia con hermanos del primer matrimonio y una hija nacida en común. Así, Rowan obtuvo 4 hermanos con quienes mantenía una relación cordial y amistosa. Rowan pasó la mayor parte de su juventud al aire libre, explorando los alrededores de la ciudad en su bicicleta, disfrutando de la natación y dedicándose al dibujo. También participaba activamente en la escuela dominical de la iglesia local, donde ayudaba a otros y siempre era la primera en llegar. En noviembre de 2007, Rowan ya mostraba un alto grado de independencia, condicionado por los horarios de trabajo de su madre, que trabajaba de noche en una tienda local, y la ocupación de su padrastro, que trabajaba en la granja durante el día. El 12 de junio de 2022, en Saint-Jérôme, una pequeña ciudad en Quebec, la policía recibió una llamada inusual. Los vecinos se quejaron del olor que provenía de la casa de Gilles Morin. Las autoridades descubrieron allí algo inexplicable. Gilles Morin, formalmente fallecido durante 12 años, fue encontrado en su propia casa, sentado en el sofá en una sala de estar perfectamente limpia. 12 de junio de 2022, domingo. Los vehículos de patrulla se acercaron silenciosamente a una casa ordinaria de 2 pisos en las afueras de Saint-Jérôme. La calle estaba casi desierta. El día de verano, caluroso incluso para los estándares canadienses, agravaba el olor desagradable del que informaron los vecinos. La casa pertenecía a Gilles Morin y su esposa Lucy, una pareja familiar tranquila, de la que aquí casi no sabían nada. Nadie respondió al llamado a la puerta. Los policías ya habían obtenido permiso oficial para forzar la entrada. Después de varios intentos infructuosos de contactar con los residentes de la casa por teléfono y a través de los vecinos, se tomó la decisión de entrar. La casa se veía absolutamente cuidada desde afuera. Los arbustos estaban pulcramente podados, el césped recién cortado. Sin embargo, las ventanas estaban herméticamente cerradas con papel de aluminio. Este detalle inmediatamente llamó la atención de la policía. ¿Por qué los propietarios se protegían tan cuidadosamente del mundo exterior? Los oficiales entraron por la puerta trasera, que resultó no estar cerrada con llave. Dentro les esperaba un extraño contraste: frescura y limpieza. En la cocina sobre la mesa había productos frescos. Un recibo del supermercado local estaba fechado 2 días antes, el 10 de junio de 2022. En el armario se descubrió una enorme cantidad de ambientadores, casi 100 unidades. Cuando llegaron a la sala de estar, toda la absurdidad de la situación se hizo evidente. En el sofá, en una postura rígida, estaba sentada una persona. Eran los restos de un hombre, secos y preservados. Parecía casi una estatua, tan deshidratado y conservado estaba. Un especialista criminalista posteriormente confirmaría la identidad del encontrado. Era Gilles Morin, el propietario de la casa. La situación parecía absurda. Según la conclusión del médico forense que llegó, Gilles había partido aproximadamente 12 años atrás. Es decir, el hombre había estado allí, en su propia casa, desde 2010. Los vecinos veían a Lucy regularmente, pero nadie podía recordar que Gilles Morin hubiera salido de la casa siquiera una vez en los últimos años. La primera sospecha naturalmente recayó sobre Lucy Morin, la esposa, la única que constantemente vivía en la casa. A Lucy la encontraron en la casa inmediatamente después de la policía. Se veía confundida y desorientada. La mujer afirmaba que no sabía qué hacer con Gilles cuando partió muchos años atrás.
Su versión parecía absurda, pero por ahora la policía se abstuvo de hacer acusaciones, registrando cuidadosamente cada una de sus palabras. En ese mismo momento apareció en la calle un vecino, Etienne Lavoie. Etienne estaba ligeramente agitado, pero parecía naturalmente curioso. Se acercó a uno de los oficiales y, antes de que alguien preguntara, él mismo declaró que había visto a Gilles Morin solo 3 años atrás, en 2019. Supuestamente estaba sentado en el patio, vivo y sano. El testimonio de Etienne contradecía la conclusión del experto, pero el vecino hablaba con confianza, sin dudar de sus palabras. El médico forense directamente en el lugar informó a la policía un detalle importante. La conservación no pudo haber ocurrido ni ayer ni hace 3 años. Para tal estado se requiere no menos de una década de clima seco y estable en el ambiente. Esto oficialmente excluyó la posibilidad de que Etienne Lavoie hubiera visto específicamente a Gilles en 2019. En este momento los investigadores solicitaron las cámaras de vigilancia exterior, instaladas por varios vecinos. Las grabaciones confirmaron otro detalle extraño. Durante los últimos 12 años, nadie excepto la propia Lucy había entrado o salido de la casa. La rápida refutación de las palabras de Etienne se convirtió en la primera pista falsa cerrada de la investigación. La casa fue sellada, pero ya después de varias horas, las autoridades comenzaron el estudio sistemático de la vida de la familia Morin. Todo alrededor parecía sospechoso. Desde las visitas diarias de Lucy a la tienda hasta las extrañas operaciones financieras en la cuenta registrada a nombre de Gilles. Para la noche del 12 de junio de 2022, la policía confirmó oficialmente varios hechos importantes. 1. El hombre encontrado es Gilles Morin, confirmado oficialmente. 2. Lucy Morin era la única que constantemente residía en la casa durante los últimos 12 años. 3. El testimonio del vecino Etienne Lavoie resultó ser falso, confirmado por la pericia. 4. Las cámaras de vigilancia registraron solo a Lucy como visitante y residente de la casa desde 2010. Todos estos datos intensificaron las sospechas de la policía hacia Lucy. Sin embargo, quedaba la pregunta principal, aún no aclarada. ¿Por qué necesitaba ocultar el fallecimiento de su esposo durante tanto tiempo? Al final del día, la casa permanecía sellada. Las acciones investigativas continuaron en varias direcciones, incluyendo investigaciones financieras y examen psiquiátrico de Lucy. Pero las respuestas principales se ocultaban más profundamente. A los investigadores les quedaba mucho por revelar antes de entender cómo y por qué esto pudo haber ocurrido en la tranquila ciudad canadiense. 13 de junio de 2022. En la mesa del investigador están cuidadosamente dispuestos los estados de cuenta bancarios de los últimos 12 años. La atención se concentra en los detalles que pueden arrojar luz sobre el motivo de Lucy Morin. Los policías estudian minuciosamente las cuentas de la familia. A primera vista es una cuenta bancaria ordinaria de una pareja mayor. Cada mes, pagos de servicios públicos estándar, pequeñas compras en la tienda de comestibles, ninguna transferencia grande. Y solo 2 tipos de pagos causan dudas y requieren explicaciones. De manera estable, desde enero de 2010, de esta cuenta se debita una pequeña suma por la suscripción de una conocida revista quebequense, La Presse. La suscripción está registrada a nombre de Gilles Morin. Aún más extrañas parecen las donaciones mensuales regulares al ejército canadiense de veteranos, también registradas a nombre de Gilles. Cuando Lucy Morin fue invitada a la estación para una conversación, se veía algo asustada, pero respondía tranquilamente a las preguntas. La mujer estaba completamente informada sobre los pagos, pero los explicó brevemente y con confianza. Es simplemente pago automático, ni siquiera lo notaba. Todo lo arregló Gilles. El policía hace una pausa, mira atentamente a la mujer y aclara. ¿12 años no lo notó? Lucy no cambió su expresión. Nuevamente confirma tranquilamente. Sí, 12 años. No miraba los estados de cuenta bancarios. Llegaban por correo. No lo sabría. Confiaba en mi esposo. Los investigadores dudan de tal respuesta.
Esto parece ilógico, pero para una acusación se requiere más que solo dudas sobre su sinceridad. La verificación de los estados de cuenta mostró que realmente llegaban en forma impresa cada mes. Los policías los encuentran en casa, cuidadosamente doblados, sellados e intactos. A primera vista, la versión de Lucy parece dudosa, pero formalmente es difícil refutarla. Entonces aparece una nueva hipótesis de la investigación. Tal vez Lucy simplemente escenificó que Giles continuaba viviendo para recibir su pensión. Esto es lógico y práctico. Muchos casos de tales estafas son bien conocidos por la policía, pero esta versión se desmorona solo unas horas después de la primera suposición. Ese mismo día, un empleado de la administración financiera reporta información importante. La pensión de Giles Morin efectivamente llegaba mensualmente, pero no se transfería a una cuenta separada de Lucy, sino a la cuenta bancaria común de la pareja. Durante 12 años, Lucy nunca retiró ni un centavo de esos fondos. Todo lo que llegaba a la cuenta se mantenía prácticamente intacto. Esta información pone en duda la versión del beneficio financiero como motivo. La mujer no gastaba el dinero de su esposo, aunque tenía plena posibilidad de disponer de él libremente. Lucy vivía modestamente, prácticamente con sus propios ahorros e ingresos pequeños de trabajo de medio tiempo, sin tocar los fondos de Giles. La policía está nuevamente en un callejón sin salida. El dinero, que parecía poder ser un motivo obvio para comportamiento tan extraño, no era el objetivo de Lucy. La investigación se ve obligada a reconsiderar la situación una vez más. Si el motivo financiero está excluido, ¿por qué Lucy mantenía tan cuidadosamente la apariencia de que Giles estaba vivo? ¿Qué le daba esto psicológicamente, si no materialmente? Los policías registran hechos confirmados al final del día. La pensión no se gastaba. No había beneficio financiero. Los pagos automáticos estuvieron activos 12 años sin participación de Lucy. Lucy afirma que no revisaba las cuentas y no sabía de los débitos. Ahora la investigación debe entender motivos más sutiles. Esto ya no es simplemente un caso de fraude. Esto parece algo más personal y complejo. El día termina con una solicitud adicional al banco para revisar detalladamente la historia del origen de estos pagos automáticos. Los oficiales de policía pretenden asegurarse de si estos pagos fueron realmente establecidos durante la vida de Giles o fueron configurados después. La respuesta a esta solicitud llegará más tarde, pero los investigadores ya comenzaron a sospechar que las respuestas simples están ausentes en esta historia. Lucy es liberada para ir a casa, después de advertirle sobre la necesidad de permanecer disponible. La mujer se va calmadamente, pareciendo como separada de todo lo que está ocurriendo. Mientras tanto, los investigadores comienzan a estudiar su perfil psicológico. Posiblemente las respuestas no están en el dinero, sino en su personalidad. Los policías comienzan a darse cuenta de que esta es una historia no sobre codicia, sino, probablemente, sobre miedo y soledad, que aún no se han manifestado claramente, pero ya comenzaron a hacerse notar en pequeños detalles aparentemente insignificantes de su vida. Mientras la investigación avanza más, la pregunta principal continúa preocupando a los policías y a todo Saint-Jérôme. ¿Qué exactamente hizo que Lucy ocultara la realidad durante tantos años? Nadie aún puede dar una respuesta definitiva, pero el entendimiento de que el dinero no tiene nada que ver aquí ya está cambiando la dirección de la investigación. Ahora la atención de la investigación se dirige hacia la propia Lucy, hacia su mundo interior y motivos que aún permanecen profundamente ocultos de ojos ajenos. El pasado de la familia Morin oculta un detalle que puede aclarar mucho de lo que está ocurriendo. En marzo de 2010, entre los esposos ocurrió una discusión ruidosa, tan ruidosa que los vecinos preocupados llamaron a la policía. El sargento de policía que llegó entonces al llamado registró la situación como una riña familiar sin conflicto físico. Esta no fue simplemente una disputa doméstica. Los esposos se gritaban el uno al otro sobre la venta del restaurante familiar, un establecimiento que había sido su único negocio común y fuente de ingresos durante muchos años. En el reporte policial que los investigadores estudiaron cuidadosamente 12 años después, constaba que Giles insistía en la venta del restaurante debido a deudas acumuladas hacia 2010.
Lucy se oponía categóricamente. Ella consideraba el restaurante parte de su vida, un negocio por el cual valía la pena soportar cualquier dificultad financiera. Cuando el policía preguntó a Lucy si debía esperarse más conflictos, ella aseguró: «Lo arreglamos. Todo está bien». Los esposos parecían haberse calmado, y después de una breve conversación el oficial dejó la casa. Pero en el reporte anotó que, en su opinión, la tensión entre ellos permaneció alta. Después de esa llamada, los vecinos dejaron de escuchar discusiones. Más precisamente, dejaron de escuchar cualquier cosa en absoluto. La casa de los Morín como que se silenció, y los vecinos atribuyeron esto a una tregua, común después de una disputa seria. Sin embargo, a la luz de lo que se descubrió 12 años después, este silencio adquirió un matiz siniestro. Es lógico que los investigadores rápidamente llegaran a la suposición. Posiblemente, exactamente después de esa discusión, Lucy se decidió por algo más grande que simplemente un conflicto verbal. Apareció la versión de que Lucy podría haber causado conscientemente daño a su esposo y luego ocultar lo sucedido, escenificando la vida cotidiana. Para confirmar o desmentir esta hipótesis, la investigación envió los restos de Giles a examen. El equipo médico forense investigó cuidadosamente los restos conservados, sin pasar por alto ni un solo detalle. La investigación esperaba atentamente la conclusión del forense. Si Giles había sido dañado, en los restos debían haber quedado rastros que indicaran el carácter violento de su partida. Pero los resultados, obtenidos después de varios días, sorprendieron a todos y tacharon la hipótesis del daño intencional. El forense estableció oficialmente que Giles Morin partió de manera natural. Ataque cardíaco. No había rastros de lucha o cualquier intervención externa. Los restos resultaron estar perfectamente preservados, y esto excluía cualquier duda en los resultados del examen. Exactamente esta conclusión excluyó completamente a Lucy de la lista de sospechosos en dañar a su esposo. El hecho de la causa natural del fallecimiento no admitía duda. Por un lado, esto quitó el peso de las sospechas más serias de Lucy, pero por otro lado, ella aún permanecía culpable de un delito grave e inexplicable: ocultar el fallecimiento. La investigación aún no tenía respuesta a la pregunta principal. Si Giles partió naturalmente, ¿por qué Lucy ocultó esto durante 12 años? ¿Por qué una mujer que vivía una vida tranquila y discreta prefirió arriesgarse a persecución legal en lugar de reportar esto oportunamente? Estos detalles planteaban a los policías un enigma psicológico complejo. Toda la ciudad conocía a Lucy Morin como una persona tranquila y reservada, pero nadie podía suponer que su reserva pudiera llevar a una decisión tan extraña. Su calma en los interrogatorios, la absoluta ausencia de pánico o intentos de justificarse ante la policía hacían el caso aún más misterioso. Con cada nueva etapa de la investigación se volvía evidente una cosa: esto no había sido casualidad o un acto impulsivo. Lucy había creado cuidadosamente un sistema de cotidianidad en el cual nadie podía notar la ausencia de su esposo. Incluso detalles menores, como suscripciones y donaciones, se pagaban automáticamente, manteniendo la ilusión de la vida de Giles. El forense no dejó dudas sobre la naturalidad del fallecimiento de Giles Morin. La versión de daño intencional quedó completamente descartada. Pero la investigación aún no había cerrado completamente la cuestión de su culpabilidad. Ella era culpable de ocultar la verdad, de crear una imagen falsa para todo el mundo que la rodeaba. Ahora los investigadores tenían que desentrañar el motivo de este acto. Al final del estudio de estos materiales, los policías fijaron para sí mismos las conclusiones definitivas. La causa del fallecimiento de Giles fue un ataque cardíaco, oficialmente confirmado por la pericia. Lucy no cometió delito alguno contra la vida de su esposo. La versión de daño violento fue completamente excluida. Quedaba abierta la cuestión sobre las razones del ocultamiento. La motivación de Lucy, no relacionada con daño intencional o beneficio financiero. Ahora a la policía le quedaba concentrarse en el estado psicológico de Lucy. Una mujer que durante 12 años guardó tal secreto, sin duda, podía tener profundas razones internas para tal comportamiento.
Los investigadores entendían que las respuestas no estaban en las pistas ni en los extractos bancarios, sino más profundo, en la propia Lucy, en su drama personal oculto, del cual nadie en la ciudad siquiera sospechaba. Una semana después de que el forense estableciera la causa natural del fallecimiento de Gilles Morin, los investigadores regresaron nuevamente a la casa en las afueras de San Jerónimo. Todo este tiempo la casa permaneció sellada, mientras la investigación continuaba el estudio profundizado de los detalles de la vida de los esposos. La atención del grupo operativo atrajo un detalle, pasado por alto anteriormente. En una segunda inspección de la sala de estar, un oficial notó casualmente un pequeño agujero en la chimenea de la vieja estufa. El espacio era estrecho y de difícil acceso, pero claramente había algo dentro. Después de breves manipulaciones del agujero lograron sacar un objeto fuertemente empolvado. Resultó ser un viejo teléfono inteligente, BlackBerry Bold, un modelo popular en 2010. El dispositivo parecía largamente olvidado, la batería hacía tiempo que se había descargado y la carcasa se había cubierto con una densa capa de polvo y hollín. Este teléfono podía contener información importante y por eso fue enviado inmediatamente a los especialistas técnicos. En el laboratorio, los criminalistas lograron recuperar los datos del dispositivo. En la memoria del teléfono se conservó información sobre varias llamadas entrantes y salientes y mensajes. Lo más notable resultó ser el último mensaje saliente, enviado la noche del 12 de marzo de 2010. El texto era corto y lacónico. No te preocupes. El destinatario del mensaje quedó indeterminado. El número del abonado fue completamente eliminado de la memoria del teléfono. Los investigadores dirigieron una consulta al operador móvil para confirmar los datos sobre el número de Gilles. La respuesta llegó rápidamente. El número efectivamente pertenecía a Gilles Morin. La tarjeta SIM permaneció activa hasta mediados de 2011. Después de eso, el operador desconectó el número debido a la falta de actividad y pago. Con esta información, la investigación desarrolló una nueva hipótesis. Tal vez Gilles planeaba irse, abandonar a Lucy y comenzar una nueva vida en otro lugar. Posiblemente, él mismo envió este mensaje para tranquilizar a quien lo esperaba y escondió el teléfono en la chimenea para ocultar las huellas de su intención. Si esta versión era correcta, Lucy podría haber estado simplemente encubriendo la desaparición de su marido, sin sospechar que él en realidad había partido de manera natural, sin realizar su plan. Esta teoría puso nuevamente a Lucy en una posición difícil. No responsable de daño, pero una persona que ocultaba la desaparición del esposo, temiendo el juicio de los vecinos o la persecución. Sin embargo, los especialistas en tecnologías digitales y criminalística prepararon para la investigación un giro inesperado. Informaron que el mensaje, según los registros técnicos del teléfono, fue enviado después del tiempo del fallecimiento de Gilles Morin establecido por el forense. Esto significaba una cosa. Alguien más envió el SMS después de que Gilles ya no estuviera. Alguien más usó el teléfono que le pertenecía a él. Y esta persona desconocida se encontraba en la casa de los Morin en el periodo entre 2010 y 2011. Esto cambió drásticamente el panorama de la investigación. Lucy, por lógica, podría haber enviado este mensaje. Ella era la única que regularmente se encontraba en la casa, pero la investigación aún no tenía pruebas que confirmaran su participación específicamente en el envío. Los investigadores entendían que el acceso físico a la casa lo tenía un círculo extremadamente limitado de personas. De hecho, solo podía ser la propia Lucy o alguien que viniera a la casa sin ser notado por los vecinos. Las cámaras de vigilancia aparecieron solo más tarde, por lo que no existían datos capaces de confirmar la identidad del remitente. Así, Lucy nuevamente se encontró bajo la atención minuciosa de la investigación. Ella no era consciente de este hecho, permaneciendo externamente tranquila e indiferente a la investigación. Los oficiales continuaron observando sus hábitos cotidianos, notando la ausencia de cualquier contacto sospechoso o nerviosismo en el comportamiento. La investigación estableció que el teléfono de Gilles fue usado después de su fallecimiento, pero por quién exactamente es desconocido. La persona que recibió el último mensaje tampoco fue identificada.
El teléfono fue cuidadosamente escondido, lo que claramente indica un intento de ocultar detalles importantes. Este hallazgo le dio claridad a la investigación sobre una cuestión. La versión sobre la desaparición voluntaria de Gilles quedó descartada, ya que era obvio que el hombre partió antes del mensaje enviado. Pero quedaba poco claro quién exactamente usó el teléfono después del fallecimiento de Gilles. Esta era una nueva vuelta de la investigación que podía dar respuestas a la pregunta sobre el extraño comportamiento de Lucy Morin. ¿Por qué no le contó a la policía sobre el teléfono? ¿Por qué no confesó esto antes? Esto obligaba a la policía a profundizar más en la personalidad de Lucy, tratando de entender de qué era capaz una mujer que guardó tal secreto durante tanto tiempo. La investigación no podía completarse hasta que esta persona, que envió el mensaje misterioso, fuera identificada. Y esto significaba que los investigadores nuevamente se concentraron en Lucy Morin, entendiendo que ahora no se trataba simplemente de un extraño intento de ocultar el hecho del fallecimiento natural, sino de circunstancias más profundas y potencialmente inquietantes. En julio de 2022, la investigación de la situación de la familia Morin pasó a una nueva fase. Los investigadores se concentraron en la personalidad de Lucy, tratando de entender más profundamente los motivos de su comportamiento inexplicable. Paralelamente fue solicitada toda la información médica disponible y documentación concerniente a su salud mental. Uno de los documentos más importantes obtenidos por la investigación resultó ser el informe del psicoterapeuta que llevaba la terapia de Lucy en 2011, un año después de la partida de Gilles Morin. El documento contenía numerosos detalles extraños que podían arrojar luz sobre sus acciones inusuales. En el informe del psicólogo, el estado de Lucy Morin se clasificaba como pérdida no reconocida. Esto significa que nunca pudo aceptar la realidad de la pérdida de una persona cercana, continuando comportándose como si esa persona aún estuviera viva. Sin embargo, esto no era simplemente una negación del duelo, habitual en aquellos que viven duramente una pérdida. Los registros del psicoterapeuta revelaban un cuadro mucho más preocupante. Según sus palabras, la paciente claramente demostraba signos de doble vida. Mantenía conversaciones cotidianas con la pareja ausente, imitando diálogos tan naturalmente que parecía comunicación real. El investigador releyó varias veces este párrafo, tratando de imaginarse la escena. Lucy, sola en casa, hablando con el vacío, manteniendo largas conversaciones con una persona que no estaba allí. Esto confirmaba que su ocultamiento de la partida del marido no era simplemente un intento de esconder el hecho del fallecimiento de los demás. Literalmente vivía en un mundo donde su esposo aún estaba presente. Cuando el investigador preguntó directamente a Lucy por qué no había informado sobre el fallecimiento del cónyuge, al menos al terapeuta, Lucy solo lo miró y permaneció en silencio. Este silencio duró tanto que el investigador comprendió. Lucy no tendría ninguna respuesta coherente. Ahora la policía debía considerar una nueva versión de los eventos. Si Lucy realmente sufría trastornos mentales graves, su reconocimiento como inimputable podía cambiar completamente el estatus del caso y liberarla de responsabilidad penal. Esta versión parecía conveniente para la defensa, pero la fiscalía inmediatamente se pronunció con una declaración dura, refutando la probabilidad de enfermedad mental. El representante de la fiscalía insistía en que las acciones de Lucy fueron cuidadosamente pensadas y tenían un trasfondo lucrativo. Como prueba se presentaron los mismos pagos automáticos y donaciones, supuestamente confirmando la conciencia de Lucy del hecho de la partida del marido y los intentos de ocultarlo conscientemente. Estas dos versiones opuestas chocaron bruscamente. Por un lado, un trauma psíquico grave que forzó a Lucy a vivir en una realidad inventada. Por otro, cálculo frío y fraude intencional. Lucy se encontró en el centro de un conflicto moral y jurídico complejo. Sus verdaderas intenciones seguían ocultas. Los policías continuaron el estudio atento de todos los detalles de la psicoterapia. El terapeuta notaba que durante varios meses Lucy no demostró ningún signo de mejora. Al contrario, se volvía cada vez más retraída y se negaba a discutir la posibilidad misma de la partida de su cónyuge.
Todos los intentos del terapeuta de llevarla a una conversación franca fracasaron. Los registros del psicoterapeuta también contenían una observación importante sobre que Lucy visitaba regularmente las sesiones, acompañada de un cuaderno donde supuestamente anotaba respuestas y réplicas del marido. No solo mantenía conversaciones verbales, sino que también las fijaba en papel, manteniendo la ilusión de comunicación completa con una persona que ya no existía físicamente. Los investigadores estudiaron todos los registros disponibles y confirmaron: Lucy conscientemente mantenía la ilusión de la presencia del cónyuge en la terapia. Esto no era simplemente un caso de trastorno mental. Era una estrategia pensada que la mujer seguía con precisión aterradora. Basándose en esta información, la investigación verificó una vez más la versión sobre la codicia. Si Lucy era consciente de la situación, ¿por qué durante tanto tiempo y consistentemente interpretó el papel de una mujer viviendo en otra realidad? ¿Por qué no trató de usar el dinero disponible para sí misma? Sin embargo, la Fiscalía continuó aferrándose duramente al hecho del pago de suscripciones y donaciones, argumentando que la configuración misma de tales pagos automáticos hablaba de su conciencia clara y ocultamiento intencional de la realidad. La investigación en esta etapa tenía varios hechos confirmados. Lucy conscientemente imitaba la presencia del cónyuge en la terapia. Mantenía conversaciones ficticias y registros, convenciendo a los demás de que Giles estaba vivo. La experticia psiquiátrica mostró un profundo rechazo del hecho de la pérdida. Se descartó la versión de enfermedad mental completa. Sin embargo, no se excluyó completamente que Lucy realmente creyera en su realidad inventada. Ahora la investigación se concentraba en una cosa: entender dónde exactamente pasaba la frontera entre su enfermedad y sus acciones conscientes. La Fiscalía insistía en fraude intencional. La defensa, por el contrario, llevaba hacia que Lucy era rehén de su mundo interior y no podía controlar sus propias acciones. Los investigadores se vieron forzados a equilibrar entre estas versiones, tratando de entender qué tan lejos podía llegar una mujer que había perdido conexión con la realidad. Lucy continuaba callada, sin dar explicaciones claras, y la investigación se encontraba en un callejón sin salida que se volvía más complejo con cada nuevo descubrimiento. El 5 de julio de 2022, el caso de Giles y Lucy Morin adquirió un nuevo giro. Esta vez lo clave no fue un interrogatorio o registro, sino una demanda en el tribunal. La presentaron los hijos de Giles Morin de su primer matrimonio. Su abogado oficialmente notificó a las autoridades que tenían la intención de reclamar la herencia del padre. La demanda causó sorpresa en la investigación. Los hijos, según su propia confesión, no se comunicaban con Giles desde 2008. Este hecho parecía simple y verificado. Sin embargo, el abogado de los hijos insistía en lo suyo y presentó al tribunal documentos que sorprendieron a todos. Estos documentos resultaron ser correspondencia electrónica, supuestamente enviada por Giles en el periodo de 2012 a 2020. Las cartas contenían felicitaciones de cumpleaños y otros eventos importantes, lo que directamente evidenciaba que Giles, al menos formalmente, mantenía contacto con los hijos después de 2010. Los investigadores tomaron la correspondencia para verificación y rápidamente descubrieron su fuente. La dirección IP desde la cual se enviaban estas cartas pertenecía a la casa de los Morin. Además, las cartas fueron enviadas desde la red Wi-Fi doméstica, registrada directamente a nombre de Giles Morin. Esta circunstancia parecía absurda y contradictoria a la vez. Si Giles no existía desde 2010, ¿quién exactamente enviaba estas cartas? Los hijos de Giles inmediatamente dirigieron la atención al vecino de los Morin, Etienne Lavoie. En su opinión, precisamente él podía tener acceso al Wi-Fi de la casa por amistad y enviar tales mensajes para algún beneficio propio o simplemente en broma. En ese momento la investigación volvió a Etienne, quien ya había sido verificado anteriormente. Etienne fue interrogado nuevamente, sin embargo negó confiadamente haber alguna vez conectado a la red de los vecinos. Además, insistía en que no era suficientemente cercano a Giles y Lucy como para tener tal acceso. Para resolver definitivamente, la policía recurrió a la verificación técnica de los logs del router doméstico de los Morin.
Los logs del Wi-Fi confirmaron que Etienne realmente nunca se había conectado a la red de la casa de los Morin ni una sola vez durante todos los años de existencia del dispositivo. Consecuentemente, la versión con participación de Etienne temporalmente se desechaba. Sin embargo, los registros revelaron otra sorpresa inesperada. Todos los correos electrónicos se enviaron exclusivamente desde dispositivos de Lucy Morin. Esta fue la primera pista técnica clara que conectaba directamente a Lucy con la falsificación consciente de contactos a nombre de Jill. Ahora los investigadores se enfrentaron a una situación extremadamente ambigua. Lucy, quien vivía de manera recluida y discreta, obviamente había creado todo un mundo en el que su esposo continuaba existiendo no solo para ella, sino también para personas externas, incluyendo a sus hijos. La fiscalía estaba convencida de que esta circunstancia indicaba claramente un engaño intencional con el propósito de retener la herencia y mantener el control sobre los activos de Giles. Este argumento podría excluir completamente la versión sobre la enfermedad mental de Lucy y testimoniaba su comprensión completa de lo que estaba sucediendo y sus acciones intencionales. El abogado de los hijos de Giles exigía el reconocimiento completo de su derecho a la herencia. Acusaron a Lucy de fraude consciente y manipulaciones. Desde el punto de vista de los abogados, este era un intento de Lucy de ocultar la verdadera situación y conservar para sí la propiedad que, por ley, después del fallecimiento del padre, debería haber sido administrada por los herederos de primera línea. Estos nuevos hechos fueron cuidadosamente estudiados por los investigadores y la fiscalía. Por un lado, Lucy nunca gastó la pensión de su esposo y, en general, no trató de usar sus recursos financieros para enriquecimiento personal. Por otro lado, su intento de simular la vida de Jill durante tantos años ya no parecía un comportamiento extraño e inofensivo, sino una estrategia bien pensada. La investigación en este momento fijó varias conclusiones importantes. La correspondencia electrónica con los hijos de Gilles fue completamente falsificada. Etienne Lavoie no tuvo relación con las cartas y no se conectó a la red de la casa de los Morin. Todos los mensajes electrónicos fueron enviados desde dispositivos de Lucy Morin. Así, el foco de la investigación ahora se trasladó definitivamente a los motivos de Lucy. La claridad en la cuestión del beneficio financiero seguía siendo controvertida. Lucy no gastaba dinero, pero posiblemente mantenía control sobre la herencia por otras consideraciones que aún permanecían poco claras. La fiscalía se preparaba para demostrar que Lucy actuó consciente e intencionalmente. Por otro lado, la defensa continuaba insistiendo en su estado mental, enfatizando lo extraño de su comportamiento y la ausencia de beneficio real de sus acciones. Toda esta situación parecía extremadamente complicada y planteaba ante el tribunal la pregunta más compleja sobre la naturaleza del motivo de Lucy Morin. Lucy continuaba guardando silencio, negándose a comentar sus acciones. Cada nuevo día en la casa era similar al anterior, tranquilo y silencioso, como si no fuera consciente de la seriedad de lo que estaba sucediendo. La investigación se encontraba en otra encrucijada. ¿Era Lucy una estafadora astuta que sistemáticamente mantenía la ilusión de la vida de su esposo? ¿O una mujer profundamente traumatizada, atrapada en su mundo imaginario tan profundamente que ya no podía distinguirlo de la realidad? Este dilema se convirtió en el tema central, y precisamente en esta etapa la investigación llegó a un nuevo callejón sin salida, del cual tendría que encontrar una salida para revelar completamente los motivos de Lucy Morin. El 18 de julio de 2022, la investigación recibe el informe final de los forenses. El documento contiene una aclaración importante que hasta ahora no había figurado en el caso. Según la conclusión, los restos de Gilles Morin fueron movidos al menos una vez después de su fallecimiento. Los expertos notaron rastros de un ligero arrastre, de aproximadamente 30 centímetros de longitud. Visualmente esto parecía insignificante, pero para la investigación se volvió extremadamente importante. Esto significaba que Lucy Morin interactuó físicamente con los restos de su esposo después de su fallecimiento. La policía inmediatamente se dirigió nuevamente a la casa de los Morin para realizar un examen aún más detallado. Los especialistas en criminalística investigaron cuidadosamente el piso y los muebles de la sala de estar, donde inicialmente se encontraron los restos de Gilles.
Bajo el microscopio se descubrieron pequeñas astillas en el parquet, y en ellas, restos de sangre seca desde hace mucho tiempo. Estas microfracturas y rastros de sangre confirmaron que el movimiento ocurrió precisamente aquí, y según el análisis de ADN, esta sangre pertenecía a Gilles. Pero lo más importante, en estos rastros también se encontró el ADN de Lucy Morin. Esto se convirtió en prueba irrefutable de su contacto físico con los restos de su esposo después de su fallecimiento. Cuando el investigador presentó estos resultados a Lucy y exigió explicaciones, ella no cambió de expresión y calmamente confesó el hecho del movimiento. La mujer dijo brevemente: «Quería acomodarlo más cómodamente, pero accidentalmente lo dejé caer». Estas palabras sonaban extrañas, incluso escalofriantes, y el investigador inmediatamente sospechó posible violencia o daño intencional. Tal vez Lucy trataba de ocultar algo más grande que simplemente el fallecimiento natural de su esposo. Esta versión fue cuidadosamente verificada. Los investigadores nuevamente se dirigieron a los patólogos para una conclusión más profunda sobre el carácter de los rastros de sangre y posibles daños en los restos de Gilles Morin. La experticia tomó varios días, pero los resultados fueron inequívocos. Los patólogos declararon con confianza: los rastros de sangre aparecieron después de que el corazón de Gilles se detuviera. Esta era sangre post-mortem, aparecida durante procesos naturales de cambio de tejidos, durante la autólisis inicial, que a veces puede manifestarse en pequeña cantidad y no testimonia violencia externa o daño. Así, la versión sobre violencia fue definitivamente rechazada. La investigación se vio obligada a reconocer que el movimiento realmente ocurrió, pero sin ningún daño intencional. Lucy simplemente trataba de acomodar de alguna manera los restos de su esposo, posiblemente guiándose por sus extrañas ideas sobre cuidado y respeto. Sin embargo, a pesar de la claridad de la experticia, la investigación tenía una pregunta enorme que aún no tenía respuesta. ¿Por qué Lucy Morin ocultó el fallecimiento de su esposo durante 12 años? ¿Por qué una mujer que no cometió ningún delito contra la vida tomó un paso tan difícil y prefirió mantenerlo en secreto? La policía nuevamente se dirigió a los psicólogos, tratando de obtener una comprensión más profunda del comportamiento de Lucy. Los psicólogos confirmaron que aunque Lucy podría haber estado en un estado de profunda negación e ilusiones, esto no significaba una pérdida completa de contacto con la realidad. Ella claramente era consciente de las consecuencias de sus acciones, incluso si las razones de sus actos permanecían ocultas. Al final de esta etapa de la investigación, los investigadores fijaron definitivamente: los restos de Gilles fueron movidos, pero no hubo violencia. Lucy confirmó el hecho del movimiento. El patólogo excluyó la versión de causar daño o cualquier violencia externa. La versión de daño intencional o violencia fue completamente cerrada y oficialmente descartada. Quedó una sospecha pesada y tormentosa que atormentaba a la investigación y a la ciudad durante varias semanas. ¿Por qué Lucy guardó silencio durante 12 años? Ahora los policías entendían que encontrar el motivo solo era posible de una manera: tratar de entender el mundo interior de Lucy, sus miedos y su drama personal, que había ocultado cuidadosamente de todos los que la rodeaban durante largos años. Lucy continuaba comportándose como si nada hubiera pasado. Cada día salía silenciosamente al jardín, mantenía el orden en la casa, evitando cualquier conversación sobre el pasado. Sus acciones diarias eran como un ritual que realizaba con precisión habitual, sin mostrar ningún signo de ansiedad o miedo ante las posibles consecuencias. Sin embargo, la investigación no podía ignorar el hecho de ocultación, que incluso sin violencia seguía siendo una violación grave de la ley. Lucy sabía que se enfrentaba a un castigo por esto, pero continuaba en silencio, no queriendo o no pudiendo explicar las razones de su acto. En este punto, todas las demás versiones ya se habían agotado. Quedaba un gran misterio: el motivo de Lucy Morin. Y este era el último eslabón que aún faltaba por revelar para completar definitivamente esta enredada investigación. El 10 de noviembre de 2022, en la sala del tribunal en Montreal, se reúnen las personas que durante los últimos meses habían seguido atentamente la historia de la familia Morin.
Lucy está sentada tranquilamente, casi sin moverse. Su rostro expresa un desapego absoluto. Hoy se anunciarán las conclusiones de la pericia psiquiátrica judicial, ordenada por el tribunal para determinar su estado mental y motivos. El psiquiatra experto lee lentamente su conclusión, eligiendo cuidadosamente cada palabra. El diagnóstico, anunciado ante el tribunal, suena oficial y claro: complejo de negación patológica de la pérdida. Este es un fenómeno conocido en el cual una persona, enfrentada con una pérdida trágica, literalmente se niega a reconocerla, creando su propia realidad en la que la persona perdida continúa existiendo. Durante el examen psiquiátrico de Lucy, los expertos descubrieron que ella no solo negaba la partida de su esposo, sino que también se había adaptado completamente a su ilusión. Según la conclusión, sus acciones no perseguían ningún beneficio material. Vivía en una construcción psicológica constante de la presencia del esposo, manteniendo la ilusión con conversaciones, cartas e incluso operaciones financieras. El experto enfatizó especialmente que el comportamiento de Lucy no se podía llamar completamente inconsciente o irresponsable. La mujer era claramente consciente de la realidad y las consecuencias de sus acciones, pero no podía o no quería salir de los límites de la construcción psicológica creada por ella misma. Desde el punto de vista psiquiátrico, Lucy se encontraba en un estado de trastorno límite, lo suficientemente serio como para explicar sus acciones, pero no lo suficientemente grave como para liberarla completamente de la responsabilidad. La fiscalía, sin embargo, no tenía intención de ceder sus posiciones. El representante de la fiscalía insistía nuevamente en que todas las acciones de Lucy estaban dictadas exclusivamente por el miedo a perder ingresos y control sobre la propiedad de su esposo. Exigía que el tribunal la declarara culpable de engaño consciente y fraude, a pesar de la conclusión de los psiquiatras. El fiscal argumentaba esto diciendo que Lucy tenía suficiente claridad de conciencia para configurar pagos automáticos y falsificar correspondencia electrónica. Insistía en que estas acciones evidenciaban su completo conocimiento y deseo intencional de ocultar la partida del esposo para mantener una posición financiera estable. El juez escuchó a ambas partes con moderación y atención, sin mostrar ninguna emoción. La pericia realmente proporcionaba argumentos sólidos en defensa de Lucy, pero los argumentos de la fiscalía no podían ser completamente ignorados. Finalmente, el tribunal le dio la palabra a la propia Lucy. Todos esperaban de ella al menos alguna aclaración del motivo, alguna emoción, alguna reacción. Pero la mujer permaneció tranquila y desapegada, como si estuviera completamente distanciada de lo que ocurría a su alrededor. La voz de Lucy sonó uniforme, casi sin emociones. Solo dijo una cosa: lo escuchaba respirar, cada noche. En la sala del tribunal se hizo un silencio absoluto. Esta frase fue tan inesperada y tan escalofriante en su simplicidad y calma, que incluso el fiscal no encontró inmediatamente una respuesta. Lucy parecía completamente normal, racional y al mismo tiempo completamente segura de sus palabras. El juez declaró un receso, después del cual debían anunciar la sentencia. Todos los presentes entendían. Independientemente del resultado jurídico del caso, Lucy ya no sería la misma. Para todos era evidente una cosa: su realidad se había quedado atascada en el día en que su esposo dejó de existir. Y precisamente esta ilusión controlaba todas sus acciones durante 12 años. La investigación confirmó completamente el motivo no material de Lucy. Los psicólogos y psiquiatras coincidieron en que su comportamiento no fue un intento de fraude, sino una consecuencia compleja y trágica de una conmoción emocional profunda y la incapacidad de aceptar la realidad. En el resumen final, la investigación fijó las conclusiones clave. Lucy Morin realmente sufría de un trastorno psicológico serio, relacionado con el no aceptar la pérdida. El beneficio material no era su objetivo. La pericia psiquiátrica judicial confirmó completamente el motivo no material. Sin embargo, jurídicamente la acusación de fraude aún no había sido retirada completamente. Quedaba esperar la decisión final del tribunal,
Pero nadie ya podía dudar de que bajo la máscara del extraño comportamiento de Lucy se escondía la tragedia de una mujer que nunca pudo resignarse a la realidad. Esta etapa final de la investigación hizo que todos vieran la historia de Lucy y Giles Moran de manera completamente diferente. Lo que comenzó como una sospecha de delito se convirtió en una triste comprensión de qué tan profundo puede llegar una persona tratando de retener el pasado que se ha ido. Lucy continuaba sentada tranquila y calmada, como si las palabras que acababan de sonar ya no la concernieran. El juez se retiró para tomar una decisión y todos entendían que este momento sería el punto final en la historia de la familia Morin. La última sesión del tribunal transcurrió en una atmósfera fría y silenciosa. Las personas en la sala ya hacía tiempo habían entendido que esta historia no era sobre un delito por beneficio, sino sobre una tragedia personal que se convirtió en absurdo y finalmente en un caso penal. El juez leía lenta y calmadamente el veredicto, reuniendo todas las partes del caso. El fallecimiento de Giles Morin ocurrió como resultado de un ataque cardíaco el 14 de marzo de 2010. Los expertos confirmaron que esto sucedió aproximadamente 48 horas antes de que Lucy comenzara a crear la apariencia de su vida activa. La pericia psiquiátrica confirmó que Lucy Morin sufría de un trastorno grave, el complejo de negación patológica de la pérdida. No podía aceptar el fallecimiento de su esposo, por lo que dejó sus restos en la casa y comenzó a imitar activamente su presencia, creando ruido digital para que externamente la vida pareciera normal. Oficialmente el tribunal reveló el motivo y método de ocultación. Lucy configuraba pagos automáticos para la suscripción de revistas y donaciones regulares, imitando la actividad de Giles, para que el banco no bloqueara su cuenta común. El tribunal confirmó que realmente enviaba mensajes y correos electrónicos en nombre de su esposo, manteniendo la ilusión de su vida para los que la rodeaban. Uno de los últimos mensajes del 12 de marzo de 2010 fue enviado por Lucy para tranquilizar a la hermana de Giles, quien había comenzado a preocuparse por su estado. El hecho del traslado de los restos también fue oficialmente confirmado. Lucy intentó sentar a su esposo fallecido en la posición habitual para él frente al televisor, creando intencionalmente la ilusión de que aún estaba vivo y llevaba una vida doméstica normal. El fiscal pidió al tribunal que declarara a Lucy culpable de ocultamiento consciente del fallecimiento y le impusiera una pena de 3 años en libertad condicional. Argumentó que, a pesar del grave estado psicológico, la mujer era claramente consciente de las consecuencias de sus acciones y había ocultado conscientemente el hecho del fallecimiento de Giles durante muchos años. El abogado de Lucy insistió en la absolución completa, enfatizando que sus acciones fueron exclusivamente el resultado de un trauma psíquico grave y que no perseguía ningún objetivo lucrativo. Declaró que Lucy necesitaba no castigo, sino tratamiento y ayuda psicológica. Después de un largo silencio, el juez anunció su veredicto final. Lucy Morin era declarada culpable de ocultar el fallecimiento. El tribunal le impuso 24 meses en libertad condicional con psicoterapia obligatoria. Lucy lo recibió sin la menor emoción. El juez le preguntó si quería agregar algo al final. La mujer, tranquilamente, sin ninguna agitación, miró directamente a la cámara instalada en la sala del tribunal. Su mirada duró exactamente 10 segundos, llenos de vacío absoluto y silencio. Luego dijo tranquilamente solo una palabra: no. Después de esto, la sesión fue cerrada. Lucy salió de la sala tan tranquilamente como había entrado durante todos los meses de audiencias. En su vida, parecía, nada había cambiado. Pero todos los presentes entendían que ahora le esperaba una realidad completamente diferente. La casa de los Morin fue oficialmente sellada y se convirtió en símbolo de una extraña y silenciosa tragedia. En la sala de estar aún estaba el sofá vacío en el que Gil había pasado muchos años, permaneciendo inadvertido por el mundo. La última toma que captó la cámara en la sala del tribunal fue precisamente esa: el sofá vacío en la oscura sala de estar, rodeado de silencio. Después de unos segundos, la pantalla se oscureció completamente, sin dejar ningún epílogo o moraleja.
Simplemente un punto final frío en una historia que comenzó con un ataque cardíaco y terminó con un juicio y una sentencia. La investigación confirmó al 100%. La causa del fallecimiento de Gilles Morin fue natural: infarto. Lucy ocultó conscientemente el fallecimiento, manteniendo actividades digitales y financieras en su nombre. Etienne Lavoie fue completamente exonerado y retirado de la sospecha de participación. Quedó solo una pregunta que los expertos no pudieron resolver: el tiempo exacto del fallecimiento de Gilles, ya que la conservación hizo imposible determinarlo al minuto. Pero para el caso esto ya no tenía importancia. El proceso judicial y la investigación fueron completados. Las personas que observaron esta historia se dispersaron lentamente de la sala del tribunal, en silencio y pensativos. La historia de la familia Morin se convirtió no en un ejemplo de delito o castigo, sino en un drama profundamente personal que vio toda la ciudad. La casa misma permaneció cerrada y sin vida, simbolizando el final de una historia donde la frontera entre la vida y la partida fue borrada por la confusión y la soledad de una persona. Nadie más cruzó el umbral de la casa de los Morin y nadie ya trató de entender o cambiar lo que pasó en marzo de 2010. Este fue un punto final frío y silencioso.